¿Qué es Brexit y por qué es importante hablar de esto ahora? Bueno, usamos este pequeño juego de palabras de Britain, del Reino Unido, Gran Bretaña y la salida, quizá también porque es un título bueno, novedoso que captura la atención de la gente. Pero el hecho es que llevamos desde hace tiempo debatiendo sobre una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea y es algo que quizá parece una hipótesis, o que hubiera parecido hace tiempo una hipótesis algo descabellada o que no tenía mucho sentido, pero la realidad es que tal y como se han ido desarrollando las cosas en el Reino Unido en los últimos años, especialmente debido a la política del primer ministro David Cameron, ha conseguido convertirse en una posibilidad real que nos tenemos que tomar en serio. Y que viene, yo creo, que fundamentalmente porque ha habido una serie de decisiones muy tácticas en las cuales David Cameron, intentando aplacar al sector más euroescéptico de su propio grupo parlamentario, ha acabado precisamente generando un debate sobre salida que en teoría él era el que quería evitar. Y yo creo que se enfrenta o ha ido haciendo promesas en las cuales tendría que ir, con las cuales él quería zafarse de la cuestión o empujar la cuestión hacia el futuro, pero al final ha llegado un momento en el que el futuro siempre se convierte en el presente en algún momento, y por lo tanto, como tenemos elecciones en el Reino Unido en mayo, el 7 de mayo, y el propio David Cameron se comprometió a que si ganaba las elecciones habría un referéndum sobre la salida del Reino Unido, pues esa promesa al final ha acabado o parece que se podría materializar. Por lo tanto, después del 7 de mayo es muy posible, si gana David Cameron o si llega al gobierno, que tengamos un referéndum y no está muy claro cuál sería el resultado. ¿Y qué está en juego para Europa? Bueno, yo creo que en el momento en el que vive Europa, después de haber salido de forma muy parcial y de forma todavía muy tentativa de una enorme crisis que ha sido política, que ha sido económica, que también es social, estamos hablando de Brexit, también de la salida de Grecia, del Reino Unido, de la Unión Europea. En este momento ponernos a hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea yo creo que sería la constatación de un fracaso histórico. Es cierto que la permanencia o la relación del Reino Unido con la Unión Europea siempre ha sido polémica, nunca ha sido fácil, pero la Unión Europea tiene la flexibilidad suficiente, o hasta ahora ambas partes la han tenido, para diseñar una relación especial en la cual más o menos el Reino Unido estaba un poco dentro pero también un poco fuera, podía salirse de las políticas que no le gustaran, entrar posteriormente. Es decir, que no estamos hablando de una dinámica o de una película en blanco y negro en la cual o estás totalmente dentro o estás totalmente fuera. Lo que hemos construido con el Reino Unido es precisamente una relación flexible para ambas partes. Desde ese punto de vista, el que desde el Reino Unido se dijera que es totalmente incompatible cualquier forma de permanencia en el Reino Unido con toda esa flexibilidad, sería un fracaso. Sería un fracaso para la Unión Europea desde el punto de vista del mensaje de que una gran potencia, un gran país como el Reino Unido no encuentra un acomodo dentro de este proyecto europeo en el cual hay 27 países, cada uno con sus diferencias y cada uno con sus peculiaridades. Desde el punto de vista geopolítico, en un momento en el que Europa tiene que contar cada vez más y se encuentra con desafíos por todas partes, desde sus fronteras orientales hasta el Mediterráneo, sería un mensaje terrible, aunque es cierto que Europa no tiene un ejército, no tiene una política exterior totalmente desarrollada, pero pensar que ni siquiera esas estructuras incipientes son válidas o generan hostilidad para un país como el Reino Unido, yo creo que sería demoledor. Y desde el punto de vista económico, aunque estrictamente el Reino Unido no es parte de la eurozona y probablemente siguiera vinculado con el mercado interior, yo creo que el mensaje también sería bastante negativo, porque precisamente lo que los conservadores británicos más euroescépticos están dibujando la Unión Europea como un proyecto económico fracasado, además de un proyecto político fracasado. Por lo tanto, yo creo que para la Unión Europea en su conjunto una eventual salida del Reino Unido en cualquiera de sus dimensiones sería una muy mala noticia que la sumiría probablemente en una crisis de introspección. Hay quien dice que a lo mejor esa crisis es la crisis que necesitamos y por lo tanto a lo mejor después de eso el continente se podría integrar de una forma más clara y más fuerte y dejar atrás. Pero eso supondría pensar que es esa presencia del Reino Unido la que está impidiendo a los europeos integrarse más profundamente. Y yo creo que esta hipótesis no es honesta. Si los europeos no nos estamos integrando más profundamente, no es porque esté el Reino Unido dentro, y por lo tanto saliéndose el Reino Unido no creo que
generáramos una integración política automática al día siguiente. Los problemas de integración están dentro de la Unión Europea y dentro del núcleo de la eurozona. No creo que el Reino Unido sea un actor fundamental a la hora de prevenir esto. ¿Y por qué es importante esto para España? Bueno, yo creo que para España históricamente el tener al Reino Unido en la Unión Europea ha sido importante, porque España es un país que ha podido mantener unas relaciones bilaterales buenas, tanto con Francia, con el Reino Unido como con Alemania. Es cierto, a veces cuando llega el verano y las diplomacias y los medios de comunicación no tienen nada de lo que hablar, aparece el asunto de Gibraltar, pero yo creo que el asunto de Gibraltar es absolutamente marginal en las relaciones de España con el Reino Unido. Tenemos millones de británicos veraneando en España, comprando casas en España, viviendo en este país, empresas establecidas. Yo creo que hay una relación bilateral muy buena. Para España, precisamente porque está en la segunda fila de los países importantes de la eurozona, siempre ha sido bueno el que existan tres modelos de referencia. España es en parte, o ha bebido en parte, de cosas que le gustan del Reino Unido. El Reino Unido tiene una fachada atlántica, como España, y esto es bueno para nuestro país. España no se encuentra cómoda solamente en una Europa en la que hay un eje franco-alemán que prácticamente decide todo antes de empezar las reuniones, y cuando tú llegas allí ya se encuentra todo firmado. Por lo tanto, que exista una cierta competición de poder o que existan polos alternativos dentro de la Unión Europea, entre París, Berlín y Londres, no ha sido malo para España históricamente. Yo creo que una unión quizá más pequeña pero con más poder de Francia y Alemania no necesariamente sería mejor solo para España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España, que también tiene una visión estratégica y de política exterior en muchas partes del mundo, desde América Latina a Oriente Próximo, se beneficia con que esté el Reino Unido. Y en el fondo lo que nos preocupa es que, aunque eventualmente desde España se estuviera dispuesto a hacer concesiones para mantener al Reino Unido dentro, esas concesiones realmente o son imposibles, porque suponen darle la vuelta completamente a la relación, o rediseñar la Unión Europea y hacer una Unión Europea especial o distinta solo para el Reino Unido, o son tan pequeñas que realmente, aunque estuvieras dispuesto a conceder el punto en cosas tan pequeñas como la política pesquera o la directiva de tiempo de trabajo, cosas que parece que a los británicos les importan, pero no pensamos, o desde aquí no se piensa que eso vaya a cambiar la opinión pública en el Reino Unido, ¿no? Yo creo que más bien la preocupación en España es que el Reino Unido se vaya y no puedas hacer nada al respecto, o lo que te pidan hacer sea imposible y por lo tanto no puedas concederlo. Yo creo que es más bien una sensación de impotencia, porque percibimos que el debate es completamente interno en el Reino Unido, dentro del Partido Conservador, en un juego estratégico con su propia fuerza de oposición, con el Partido por la Independencia del Reino Unido, y los demás somos espectadores internos, y por eso yo creo que es tan importante el texto, el paper que ha escrito Mark Leonard, donde intenta sacar el debate fuera del Reino Unido, y que los británicos también hablen y vean qué es lo que hay fuera, y pensemos todos cómo ayudar a que ese proceso no ocurra. Si ocurre, que sea porque hemos tomado una decisión, pero no simplemente por defecto, porque nadie se ha molestado en intentar detenerlo o en intentar hacer una negociación razonable.